bienvenidos una vez más a este espacio que tenemos para contar nuestro testimonio acerca de la Biblia. El día de hoy te voy a presentar aquí al maestro Marcos Gerardo, que es profesor en la Escuela Bíblica Diocesana, pues de la Diócesis de Querétaro. Entonces, maestro, cuéntanos, ¿cuál es tu Biblia? ¿Qué Biblia usas? Yo tengo la Biblia de Jerusalén. Esta la tengo desde hace aproximadamente 15 años. Desde que estaba estudiando teología la adquirí. La que uso para la batalla de todos los días en mis clases. Considero que es una Biblia que te ayuda mucho para el estudio, la dinámica que presenta. Entonces, es la que uso para todo el tiempo. Perfecto, maestro. Pues te invitamos a ponerla aquí en nuestro altar, ¿no? Y entonces te preguntaba yo hace rato que entonces tú no la has cambiado, o sea, porque ves que salen varias ediciones y a ti te gusta esta edición. He tenido más Biblias, obviamente. Sí. Sin embargo, al momento en que yo voy a dar la clase, voy a impartir un tema, ya tengo como la costumbre y tomo esta Biblia, ¿no? Perfecto, maestro. Pues muy bien. Y entonces, pues cuéntanos cómo fue tu primer encuentro con la palabra de Dios. Obviamente desde el catecismo uno tiene contacto con la palabra de Dios, desde que uno va pequeño, adolescente, pero propiamente fue cuando yo iba en un grupo juvenil, aproximadamente a los 13, 14 años. Yo entré al grupo juvenil, pues no tanto con la intención de buscar a Dios, sino más bien por la dinámica de los chavos que estaban ahí. Y me llamó mucho la atención la forma como ellos trataban los temas. Hablaban del tema y tomaban el elemento de la palabra de Dios, lo desglosaban, lo analizaban y lo hacían práctico en la vida. Eso me despertaba mucho el interés. Decía, yo no sabía que la Biblia decía estas cosas, ¿no? Yo no sabía que podía encontrar esto en la Biblia. Ese fue mi primer encuentro desde joven. Inmediatamente a los 15, 16 años, otro grupo similar, Barrios Unidos en Cristo, me hizo profundizar todavía más en el conocimiento de la Escritura. Y había un punto en el que yo ya en mi casa solito, sin que estuviéramos en el grupo, tomaba la Biblia y me interesaba conocer. Principalmente empecé con el Evangelio de San Mateo, las bienaventuranzas, el sermón de la montaña, me llenó, me impactó. Ay, muy bien, pues qué bonito, maestro. Entonces, pues cuéntanos cómo esta palabra de Dios ha ido transformando tu vida. He descubierto a lo largo de toda esta experiencia que cuando uno va profundizando en la palabra de Dios, va profundizando en el conocimiento de Dios. Va teniendo una experiencia de este Dios vivo. Y creo que esa experiencia ha cambiado varias facetas de mi vida. De repente me hace cuestionarme si voy por el camino correcto o no, si estoy haciendo lo que debo o no dentro de mi vida. Y ese examen que uno va haciendo conforme a la palabra de Dios te ayuda a mejorar ciertos aspectos. El carácter, el temperamento, actitudes, la forma, etcétera. Cosa que uno a veces podría verlo como detalles, pero que son importantes para la vida. No mejora uno de la noche a la mañana, pero considero que conforme uno va avanzando va mejorando. Y eso impacta también en los demás, en mis alumnos, en mi familia, en mi trabajo. Muy bien. Y entonces, si notas una diferencia entre aquellos primeros años a ahorita, ¿no? Cuéntanos cómo. Sí, los primeros años me llamaba mucho la curiosidad, ¿no? Uh-huh. El decir a poco dice esto o de qué forma lo dice. Me interesaba conocer mucho. Había un pasajes que me llamaban la atención y quería saber más sobre eso, y quería saber más. Hoy en día a lo mejor no va tanto por ahí el asunto, ya conozco un poco más sobre el asunto, ya tengo más completo el panorama. Sin embargo, uno nunca puede decir ya, ¿no? Uh-huh. Siempre hay algo más que te va impulsando. Ahora la palabra de Dios, sí, mucho lo tomo para las clases, para mi trabajo. Sin embargo, también cuando lo utilizo para mi vida personal, uno podría decir, esto ya lo leí, ya lo volví a leer, y sin embargo siempre hay algo nuevo que te da para crecer, para mejorar. Sí, mejora uno cada vez que profundiza en el texto. Y entonces, ¿cómo logras ahora sí que poner en práctica entonces la palabra de Dios? Algo que me ha servido es darle 5 minutitos, 10 minutitos, ya sea en la noche, en la mañana, darse un espacio. Llevar una secuencia, ya sea que si uno va leyendo el Evangelio, alguna carta, o incluso uno dice, pues, algún salmo que tenga en este momento inspirado. 5 minutitos, 10 minutitos que te ayuda a leer, te ayuda a pensar dónde estás, qué hacer, hacia dónde vas. Saber que Dios está contigo y saber que hay momentos en la vida que se te pueden hacer difíciles, que hay complicados y que sabes que Dios te puede dar la respuesta. No como por el hecho de buscar una cita mágica, ¿no? Uh-huh. Sino saber que Dios está ahí. Eso es importante. Eso, ¿no? Pues entonces, la invitación que tú nos haces es entonces pues leer y meditar, ¿no? Sobre todo pues 5 minutos, una pequeña
porción del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, ¿no? Para ir comprendiendo mejor la palabra de Dios. Pues te agradecemos mucho, maestro, este pequeño momento que compartiste con nosotros, y a ustedes, hermanos, pues los esperamos en la siguiente cápsula. Muchas gracias y hasta la próxima.